Hola jóvenes, bienvenidos a una Polimedia más, a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH. La lección número 1, derivadas de funciones polinómicas. La unidad, diferenciación e integrales de funciones polinómicas, específicamente la unidad número 3. Mi nombre es Franklin Boone, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de enseñanza y hoy analizaremos la clase número 2, definición de derivada. El objetivo es entender la definición de derivada misma. Los materiales son libro de texto, cuaderno de apuntes, lápices, borradores, entre otros. Este contenido se ubica en la página 45-46 de la guía del docente y la página 35-36 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos con esta figura 1.12. Muestra la gráfica de una función. Se toman dos puntos, el punto A, f de A, que lo podemos ver en estas coordenadas, y el punto Q, que el punto Q es A más H para X y F de A más H para Y en la gráfica. La pendiente de la recta es PQ, aquí está el punto P y aquí está el punto Q. Y justamente se expresaría como F de A más H menos F de A. Todo esto dividido entre H. Ahora bien, ahora el punto Q se acerca al punto P, entonces la pendiente de la recta se acerca a la pendiente de la recta L misma, es decir, esta recta L que tenemos por acá. Es decir, en otras palabras más sencillas, el límite que h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h es exactamente la pendiente de él. Este concepto es muy importante porque lo vamos a utilizar más adelante. Recuerden que la pendiente de esta recta L, que es la recta tangente a la curva, lo vamos a expresar como un límite. El límite de f de a más h menos f de a sobre h. Ahora bien, la función que corresponde al valor de x igual a este límite se le llama derivada de la función f de x. Ahora bien, definamos la derivada de una forma un poco más formal. Sea f de x una función cuando existe el límite f' de x. Esto va a ser igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Es decir, esto se le denomina derivada de f de x. Lo que les mencionaba anteriormente. Vamos a definir la derivada como un límite. ¿Límite de quién? De f de x más h menos f de x, perdón, entre h. De esa manera. Se denomina el proceso de diferenciación al encontrar la derivada. Es decir, cuando nosotros realicemos ese proceso de calcular la derivada, ese proceso mismo se le va a llamar diferenciación. Nota, hay funciones que no tienen derivada. Entonces a esas funciones que no tienen derivada, pues se le llama no derivable o no diferenciable. Y pues si la tienen, se le llama diferenciable o derivable. De las dos formas es correcto. Muy bien, otras notaciones es que vamos a colocar d en la parte superior sobre d de x f de x, que se representa la derivada de nuestra función f de x. Cuando se trata de la función y igual a f de x, podemos definir la derivada como y' o bien como d de y sobre d de x, que representa derivada de y con respecto a x. Muy bien, vamos a analizar el ejemplo siguiente, que tenemos aquí la gráfica. Tenemos x si x es menor que 1 y 2x menos 1 si x es mayor o igual que 1. Es decir, tenemos una función a trozos. Desde ahí, pues, tenemos algunos problemitas para encontrar la derivada. Pero bueno, vamos a analizarla. Y fíjense bien, vamos a analizarla como el límite mismo. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 1 más h menos f de 1 sobre h va a ser igual a 1. Veamos por qué. Estamos analizando la pendiente de la recta, como les mencionaba anteriormente, de la primera función de x, de esta de acá. Y la pendiente de esta recta, pues es 1. Lo podemos denotar de esta manera o también lo podemos denotar en la gráfica. De igual forma, límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de 1 más h menos f de 1 sobre h es igual a 2. ¿Por qué razón? Repito, lo podemos denotar de esta manera. Aquí está el 2, pendiente de la recta, o bien aquí en la gráfica, considerando de que a es igual a 1 y que f de a es igual a 1, ¿verdad? Obviamente.
Muy bien, entonces analizando estos dos límites, que por cierto son totalmente diferentes, por la izquierda nos da 1 y por la derecha nos da 2, podemos concluir de que el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 sobre h no existe. Es decir, no tiene derivada esta función, que por cierto es una función a trozos. Más adelante vamos a explicar sobre algunas propiedades que tienen estas funciones a trozos que son muy, pero muy especiales. Muy bien, veamos ahora, porque no siempre nos vamos a encontrar con funciones lineales. De hecho, podemos agarrar cualquier función y encontrarla, encontrar su derivada. Entonces, veamos una que sea una curva. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a encontrar, miren, ya estamos utilizando la notación f' de x. Entonces, como solución tenemos límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, que esta es la definición propia de derivada, utilizando límites, obviamente. Entonces, nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de f de x más h al cuadrado. ¿Por qué x más h al cuadrado? Porque nuestra función, miren, x al cuadrado. ¿Quién es x? Sería x más h. Y pues obviamente tiene que ir elevado al cuadrado. Menos f de x, pues f de x sí está bien claro que es x al cuadrado. Menos x al cuadrado, todo esto dividido entre h. Muy bien. Lo siguiente, pues, es desarrollar justamente este binomio que tenemos aquí. Que recuerden que ya lo hemos visto en años anteriores. Primero al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primero por segundo. ¿Quién es el primero? X. ¿Quién es el segundo? H. 2xh más h al cuadrado, que es el segundo término elevado al cuadrado. Menos x al cuadrado, solamente lo copiamos. Todo esto dividido entre h. Pero vean, aquí pasa algo interesante. Este x al cuadrado con el menos x al cuadrado se cancela y solamente nos quedaría 2xh más h al cuadrado, todo esto dividido entre h. Ahora bien, fíjense en la parte superior tenemos x por h, o bien solamente h, más h al cuadrado. Es decir, dos términos que tienen h, por lo cual lo podemos factorizar. Ya vamos a ver para qué factorizamos esto. Tenemos 2x más 1 por h y h en el denominador. ¿Qué creen que va a suceder con estos dos h? Está multiplicando tanto en el numerador y en el denominador, entonces lo cancelamos y solamente nos va a quedar 2x más 1, pero ya estoy evaluando de manera directa lo que es 0. Entonces nos va a quedar el resultado 2x. Y esa sería nuestra respuesta. 2x, la derivada de esta función de x al cuadrado. Ahora, les propongo una interpretación gráfica a lo que hemos realizado de manera algebraica. Nuestra función es la verde, x al cuadrado, vean, la gráfica típica, pero lo que nosotros encontramos es este 2x. ¿Pero qué representa ese 2x? Es esta recta que aparece por acá y que justamente es la pendiente de la recta tangente a esta curva. Y lo podemos analizar en cualquier punto. Muy bien, y pues de esta manera finalizamos. Vamos a hacer más ejercicios en los ejercicios de repaso para entender un poquito más de esta definición de derivada con el concepto de límite. Mientras tanto, pues les voy a sugerir algunos ejercicios para los cuales ustedes pueden practicar. Fíjense bien, encuentre f de x y hay 4 ejercicios. Yo sugiero de que ustedes realicen estos dos de acá, vean. F de x igual a x y f de x igual a 3x. Estos dos los vamos a desarrollar en la siguiente clase de ejercicios de la lección, en la cual ustedes solamente van a aplicar la definición de derivada para estos dos. Y pues también, como siempre, les propongo las soluciones para que ustedes puedan verificar si en efecto tienen correcto los resultados. El f' pues les debería dar 1 y el f' les debería dar 3 en el inciso B. Muy bien. Y con esto concluyo. Mi nombre es Franklin Fugón, perdón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.